¿Cómo no? Me parece perfecto. Bárbaro. Bueno, Bueno, seguimos, seguimos, estamos ya al aire por CX30 Radio Nacional. Por aire es 11:30 AM, por internet radionacional.com.uy. También nos podés ver ahora mismo en Facebook, es en donde estamos. Número de contacto 093-829-272. Estamos ya con el doctor Jorge Patpatián, médico sexólogo, médico de quien les habla además, en un instituto de salud importante, en una mutualista, y con quien vamos, bueno, desarrollando una amistad y me recuerda a un queridísimo médico amigo mío que lamentablemente ya no está, paisano el doctor además también. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Un placer para mí poder acompañarles en esta hora. Un saludo afectuoso para usted, Rubén, sus oyentes, a todo Radio Nacional. Bueno, un gusto, un privilegio poder estar compartiendo con ustedes este programa. Doctor, le decía a los oyentes que habíamos ingresado a una zona sanitaria de salud muy importante. Antes la licenciada Valentina Hughes en materia de nutrición. Estaba antes con nosotros en esta parte del programa el doctor Álvaro Ronco, que volverá también, colega suyo. Y ahora con usted, que verdaderamente es un honor contar con un doctor en medicina, un médico que nos aporte conocimiento. En este caso, de la sexología médica, ¿no? ¿Qué es la sexología médica? Sería la primera pregunta de rigor, pero luego me gustaría hablar de la sexualidad masculina, que se manifiestan determinados síntomas en ciertas edades, la disfunción eréctil y problemas prostáticos. No sé qué le parece, doctor, empezar por ahí. Sí, me parece excelente. Definimos la sexología médica como una disciplina que se ha desarrollado en los últimos años prácticamente, que emana de otras disciplinas. Eh, Saca conocimientos de la endocrinología, de la ginecología, de la urología, de la psiquiatría, pero también engloba un conjunto de disciplinas que son extramédicas, que no tienen que ver con la salud, tienen que ver con la historia, con el comportamiento humano, con la filosofía de vida que cada uno tiene, porque la sexualidad es un conjunto de elementos que están influenciados por todos estos factores. Sin Y usted duda. sabe muy bien de que la sexualidad nos diferencia de los animales. Para los animales, la sexualidad es un instinto. Todos responden de la misma manera. En Exacto. cambio, nosotros los seres humanos, por esa cualidad superior que tenemos en cierta manera en nuestro desarrollo, podemos decir que los afectos entran dentro de esta situación Ah. también e influyen sobre todas las actitudes, los sentimientos y los comportamientos sexuales. Exacto, exacto. Ahí hay un componente intelectivo, emocional del ser humano que no lo tiene el animal, ¿no? Y especialmente los mamíferos, que se supone que los podemos parangonar con nuestra condición, pero es una sexualidad instintiva, como usted dice. Ahora, en ese aspecto hay un componente cultural, se desprende de sus palabras muy importante, ¿no? En qué contexto cultural estamos, qué época, incluso, en qué lugar del mundo, cómo es nuestra familia, el entorno de trabajo, también todo eso, supongo que lo toman en cuenta, ¿no? Influye en ese todo que es la sexualidad. Por supuesto, todos los factores que usted ha mencionado y además yo diría las experiencias humanas previas. Ah, seguro. Usted fíjese que un niño abusado sexualmente, que forma parte de ese espectro lamentable de la especie humana, cómo sella la conducta humana y particularmente la conducta sexual. Una experiencia degradante, una experiencia desconocida por el menor, cuya Sí, dimensión recién se lleva a la conciencia pasada la adolescencia. claro, Y eso afecta, realmente afecta totalmente. el concepto que yo tengo de mí mismo, el concepto que yo tengo de mi pareja, el Mm. concepto que yo tengo acerca de lo que es la sexualidad. Ah, Una paciente una vez, en una oportunidad, me decía, mire doctor, para mí yo cerré las cortinas con respecto al sexo. mm, Tengo 19 años, creo que tenía allí, y me dice, mm, yo no quiero saber nada con el sexo. Bueno, me llamó la atención, ¿verdad? Una chiquilina, una chica, una joven, claro. apenas en su mayoría de edad, y me decía, yo fui abusada de los 8 a los 14 años. Y si la sexualidad es eso, más vale perderla que encontrarla. Bueno, lamentablemente los seres humanos tenemos experiencias negativas que rondan posteriormente en una marcada influencia que afecta a mi sexualidad. Pero, como usted muy bien nos ha introducido en esta mañana, yo quiero específicamente hablar, si usted me permite hoy, Ujú, sobre la relación que existe entre lo médico mm, y lo sexológico en relación a la salud sexual masculina. perfecto. Y yo diría que es un paradigma la relación que existe entre la medicina general, que usted sabe bien que yo la ejerzo también, y la Sí, sexualidad con respecto al hombre. Porque el hombre, particularmente el varón,
su sexualidad está muy influenciada con su salud física. Ajá, claro. Si yo tuviera que definir pronto y rápido y simplemente decir, por ejemplo, qué afecta más a la mujer, yo diría sus emociones, sus sentimientos. A nosotros nos afecta el El estado físico, físico, la salud, el la salud. estado físico, Claro, exactamente. claro. Y hay situaciones que nosotros debemos de ser conscientes como varones, como hombres, que nos afectan en nuestra sexualidad. Hay una estadística que dice, por ejemplo, que entre 40 y 70 años, 2 de cada 3 varones tenemos disfunciones sexuales. Particularmente lo que hoy se denomina la disfunción eréctil. Es decir, esa imposibilidad que el hombre tiene de entablar una relación completa, donde hay una erección insuficiente, donde hay una erección que es pobre, que no puede encarar una relación sexual. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la situación? Eso en términos técnicos, y es una de las más frecuentes, se denomina disfunción eréctil, lo que antes, Rubén, se denominaba impotencia sexual. Claro, claro. Antes lo denominábamos así, pero ese es un término un poco despectivo, Mm. que no define claramente la situación real del varón que está afectado por esta situación. Claro. Sin embargo, a pesar de toda esta frecuencia, yo le digo que en estadísticas que se han realizado, solamente 2 varones, 2 hombres, de cada 10 conocemos a alguien que tiene una disfunción eréctil. Cuando en realidad 2 de cada 3 después de los 40 años lo tienen. Ajá. Entonces, si conjugamos estas 2 estadísticas, vamos a llegar a la conclusión de que los hombres tenemos problemas, pero no lo decimos. No somos sinceros, no lo decimos. Exactamente, lo tapamos. Nos da Claro, claro, vergüenza hablar de claro, este tema. Todavía sigue claro, siendo un tema tabú. Entonces, claro. es importante encararlo, ¿verdad? Esta situación, porque seguramente hay oyentes que entran dentro de esa estadística, ¿no? De esa estadística, claro. Doctor, y respecto a esa disfunción eréctil, ¿no? Que Sí, veo que es un tema complejo, ¿qué componentes tiene? Hay un componente fisiológico, lo puede haber, pero también hay un componente emocional, psicológico. ¿Y sí, en qué rango se encuentra? Digo, usted lo ve clínicamente eso, ¿no? sí. Bueno, cuando nosotros encontramos a una persona eh, en su mayoría de edad, es decir, estamos pensando más de 50 años, por ejemplo, lo primero que tenemos que pensar que tiene una dificultad orgánica. Hoy la disfunción eréctil es un trastorno que entra dentro de los problemas cardiovasculares que nosotros tenemos Exacto. en nuestra vida humana. ¿Sí? Se engloba dentro de las enfermedades vasculares. ¿Por qué? Porque en suma, ¿qué es la disfunción eréctil? Para que los oyentes puedan entendernos en esta mañana. Sí. Es cuando no puede ocurrir una erección suficiente cuando hay deseo sexual. Ahí Cuando está. una persona tiene deseos sexuales, inmediatamente el organismo, a través de mecanismos neuroendocrinos, vasculares, neurológicos, comienza a mandar una información a la arteria del pene y a las venas del pene para que las venas se contraigan y las arterias se dilaten para que entre sangre. Exacto. Esa sangre que produce una erección. La El erección pene que se, tiene que ser plena, ¿no? que tiene que Claro, ser plena, que tiene que ser claro, potente, que tiene que ser claro, placentera. claro. Ahora, usted observe que si nosotros tenemos un árbol vascular, también incluido dentro de ese árbol, lo incluimos a las arterias del pene. Y tenemos una obstrucción del pene, de las arterias del pene. Y para su conocimiento, yo le digo que las arterias del pene tienen una dimensión entre 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, que son muy fáciles de taparse. Sí, ¿Y por qué se tapa una arteria? Se tapa una arteria de la misma manera que se tapan las arterias coronarias. claro. Lo que pasa es que las arterias coronarias tienen entre 3 y 5 milímetros de diámetro. Entonces, cuando una persona tiene una disfunción eréctil, yo tengo que ir al cardiólogo. Claro. ¿Por qué? Porque puede ser un signo premonitorio de que mañana pueda tener una enfermedad cardíaca, una Exacto. cardiopatía, una coronariopatía. Entonces, ¿qué tengo que ver para que ese paciente pueda mejorar su situación? Bueno, tengo que observar aquellos factores de riesgo que pueden ocasionar que un hombre de 40, 45, 50, 55 años comience a tener este padecimiento. ¿Y cuáles Ajá. son? Bueno, por ejemplo, la hipertensión arterial, Ah, la obesidad, ah, los signos de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia,
el sedentarismo, hábitos tóxicos, como por ejemplo el tabaco y el alcohol. Y yo no puedo dejar este espacio que usted me permite muy gentilmente en esta mañana, porque si hay enemigos de la sexualidad para el hombre, son dos, los más grandes enemigos, el tabaco y el alcohol. Ajá. El tabaco y el alcohol son Culturalmente enemigos. muy asociados a la sexualidad. Sí, sí, lamentablemente. Yo siempre digo, mire, tengo oportunidad de dar charlas a los adolescentes, y yo les digo, miren muchachos, digo, el que toma alcohol es macho en la cama, pero perdón, es macho en el bar de la esquina, pero en Sí. la cama macho menos. En Claro, la cama claro. macho menos. Sí, sí, es ¿Por, verdad, sí. pero Claro. ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque el alcohol, bueno, en este caso el tabaco, me produce una disminución del diámetro de las arterias coronarias. La nicotina acelera la arteriosclerosis. Claro. Entonces, todos estos procesos, el tabaco, el alcohol, la hipertensión arterial, algunos tratamientos medicamentosos, como el tratamiento de algunos medicamentos antihipertensivos, pueden ocasionar una disfunción eréctil. Bien, bien. Entonces, estas dificultades son dignas de estudiarse. Seguro. Debemos estudiar al paciente. Ahora, usted me preguntaba si había una razón emocional de todo esto. ¿Cuánto juegan las emociones? Las emociones y la parte psicológica de la persona generalmente lo vemos en hombres más jóvenes. Es decir, cuando los muchachos tienen dificultades, uno dice, bueno, este paciente no tiene una arteriosclerosis, no es hipertenso, no es diabético, no es obeso, hace deporte, no fuma. ¿Y por qué le viene esto? Bueno, seguramente puede tener alguna dificultad emocional. Pero por otro lado, hay otro elemento que tiene nombre y apellido que es digno de mencionar y es bueno a la conciencia de la comunidad, que es lo que se llama la ansiedad de desempeño. ¿Qué es ¿Y qué eso? es esto? Bueno, esto es que cuando los hombres fallan una vez, porque estamos cansados, porque tenemos Sí, dificultades, porque sí. bueno, no es Porque el no nos mejor día atrae para... mucho la muchacha con la que salen. Porque Puede pasan ser, esas cosas también, ¿no? A veces hay falta de estímulo y no lo termina de comprender el joven o la joven, ¿no? es cierto, y eso es algo que tenemos que mejorar, por Claro, supuesto. claro. No sé, usted me hace recordar algo muy importante, para que una relación sexual sea fructífera tiene que tener tres cosas. Tiene que tener un buen preludio, Sí, tiene que tener un buen encuentro y tiene que tener un buen recuerdo. Un claro, buen claro, recuerdo. Y claro. estas tres cosas a veces no se dan. Exacto, No se dan. Entonces exacto. aparecen estas situaciones. Ahora, cuando Claro. uno es más joven, uno tiende a pensar de que el problema es psicológico. Ujú, Pero la ansiedad de desempeño puede ocurrir a cualquier persona. Es decir, una vez falló por determinadas razones, como usted ujú, mencionó también, ujú. y el hombre piensa que para la siguiente va a fallar también. Claro, claro, Y a la tercera va a decir, quiero saber cómo rindo. Y claro. son esos varones que aparecemos como con ojos de estrabismo, ¿no? Aparecemos Mm, con un ojo desviado. Por un lado miramos lo que estamos haciendo y por otro lado, con el otro ojo, miramos cómo estamos rindiendo. Desde exacto, arriba nos miramos, cómo estamos rindiendo, a claro, ver si estoy claro. rindiendo bien. Donde el fin, lamentablemente, el fin de la relación sexual para muchos de nosotros, los Mm, varones, se constituye en un rendimiento. Si yo rindo, estoy feliz. Si yo no mm, rindo, no estoy feliz. mm. Cuando no nos damos cuenta que una relación sexual no solamente incluye el final, sino Claro, incluye el camino, incluye claro, el camino. Y eso claro, la claro. mujer lo sabe mejor que nosotros. Sí, lo saben Porque mejor para que la mujer, nosotros. Sí, sí, porque para la mujer es muy importante el camino, no es el orgasmo lo sí, importante. sí, sí, Es qué es lo que pasa antes, qué es lo que pasa sí, después. sí, sí. Por eso es importante saber, una Es mujer comienza, comunicación, ¿verdad? La sexualidad es por excelencia comunicación, es un lenguaje de comunicación, que aquel que lo va aprendiendo realmente va experimentando ese goce más profundo, ese disfrute, que a su vez debe ser muy saludable, porque en el sentido que le reporta a nuestra salud beneficios. sí, tal cual es lo que usted dice, que es un peldaño más de la comunicación humana. La Claro, sexualidad es un peldaño más. No, no es claro. otra cosa, no son dos genitales que se unen. No, no, no. Son dos personas. Son dos personas, Son dos claro, personas. Y para que claro. la cosa funcione bien en todo sentido, tenemos que funcionar como personas. Y yo siempre digo, ¿verdad?, que el sexo para la mujer comienza a las 7 de la mañana cuando se levanta. Para nosotros los varones a las 10 de la noche cuando nos acostamos. Ahora Ujú, fíjese la diferencia, ¿no?
Porque nosotros podemos dividir la vida en distintos compartimentos. Los varones tenemos esa cualidad quizás cultural que tenemos, que Sí, podemos separar nuestra vida, el trabajo, el deporte, el fútbol, sí, los amigos, el sí, hobby y el sexo. Son sí. cosas totalmente diferentes. Me puede ir mal en el trabajo y me va bien en el sexo, pero la mujer no. La mujer si le va mal con su pareja, si tiene dificultades en los vínculos, en la comunicación, en el En el trabajo, relacionamiento, claro, en el trabajo, con los hijos, evidentemente que ese día no es el mejor día para ella. claro. Y a veces eso los varones no lo comprendemos, no lo entendemos, pero tenemos que reconocer nuestro comportamiento, nuestra respuesta sexual humana. Y una de las cosas, bueno, que hoy quisimos centrarnos en esto es justamente las dificultades que los varones tenemos y de pedir ayuda, que es importante. Y Seguro. hay tratamiento para esta situación. Cuando los varones tenemos una disfunción eréctil, es decir, tenemos deseo sexual, psicológica y emocionalmente tenemos Sí, deseos, pero nos damos cuenta que no rendimos lo suficiente, que no tenemos mm, una erección suficiente. En ese caso, bueno, hay que hacernos estudios, claro. saber si tenemos alguna de estas Patologías consecuencias, o patologías. incipiente patología, claro. Exacto. Claro. Uno puede incluso, mire, Rubén, uno puede descubrir una diabetes con esto. Exacto, exacto. Hace ¿Sabe por qué le 5 digo años que exacto? no. Porque yo Sí. conversaba de este tema hace muchos años atrás con un colega suyo, el doctor Carlos Moreira, Ah, sí, de sí, fisiología sí. máster, y me ¿Cómo explicaba esas no? cosas y a los oyentes, ¿no? De que estos estudios son muy importantes porque uno de pronto descubre que es diabético, o descubre lo que usted dice, que está experimentando un incipiente problema coronario, o que podría sobrevenir un problema coronario, por lo que usted nos acaba de explicar con mucha exactitud, doctor. Qué importante todo esto que usted está planteando, porque yo me quedo, por supuesto, con todo el tema, pero me quedo con esa capacidad que tenemos que desarrollar los seres humanos de relación entre el hombre y la mujer, comprender la naturaleza de la mujer. La mujer, de acuerdo a sus palabras, yo interpreto que tiene su sexualidad integrada a su propia vida, Exacto. amanece con su sexualidad. Nosotros los hombres Ujú. no, tenemos casilleros, compartimentamos, es verdad, yo lo experimento personalmente, uno tiene horas para el trabajo, horas para el estudio, horas para el deporte, horas no para la música, para los amigos, y por lo general nosotros la preferencia sexual es hacia la noche. Pero qué bueno es que podamos eso comprenderlo y tratar de tener más empatía, porque ahí se Ujú. mejorarían mucho también las relaciones, que hoy vemos que están atravesando un proceso de mucha dificultad, ¿no? Sobre todo en nuevas generaciones. Sí, y lamentablemente hay distractores de la comunicación, Rubén. Nosotros como vida familiar o vida de pareja, si se quiere, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que entorpecen el vínculo. Las prioridades están cambiadas, pasamos horas con el celular, Claro. tenemos dificultades en el relacionamiento, cuántas veces la comunicación no es satisfactoria, tenemos Mm, problemas gestuales, problemas sí, de nuestras actitudes, nuestras palabras. sí, Un hombre que hiere a una mujer, sí, que no la respeta, que no la considera. Evidentemente que eso en el día, la mujer sufriendo, lo paga en la noche la pareja. Porque una claro. mujer que siente que su pareja no le corresponde, que no es detallista, que no se fija en sus necesidades básicas, que siente que no le corresponde aquella necesidades que ella tiene, sabe, hay algo que ella va a sentir. Mm, Si yo me siento un objeto, me claro, siento un claro, objeto. Cuando mi claro, marido me necesita, claro. quiere sexo, pero no se da cuenta Mm, lo que pasa durante el día. Entonces, mm, ¿para qué quiero sexo con un hombre así? claro, Porque me está usando. claro, Y la claro. mujer se transforma en un objeto cuando en Mm, realidad es un sujeto de amor. por Y supuesto. esa es la diferencia con los animales. La sexualidad madura, responsable, Mm, incluye el amor. Incluye claro, el amor. Ahora, puede claro. haber sexo sin amor, por supuesto. Sí, Por sí, sí. supuesto que puede haber sexo sin amor. Pero, Pero la doctor, integración, sí, ese caso es la hipótesis de la buena mujer, digamos, ¿no? Es decir, la mujer que apostó a un matrimonio o a una relación perdurable que está comprendiendo el concepto de una integridad de vida, ¿no? Es decir, formar una familia, desarrollar en esa familia la honorable o el honorable rol de ser papá y mamá, de desarrollar una enseñanza, de crecer en los vínculos de comunicación con su propia pareja, es decir, hay un montón de cosas. Pero hay otros ejemplos que ya son muy diferentes en esta época. Por ejemplo, el sexo buscado solo por el mero placer, que lo hay, está bien, yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, pero son otras relaciones y de pronto esas relaciones están camufladas como relaciones matrimoniales. No sé si me explico. Se sí, plantean sí. relaciones como que van a ser matrimoniales, pero que en verdad
es producto, para hablarlo bien pronto, mal y en criollo, es producto de una enorme calentura. Sí, Y eso sí, después sí, se sí. va apagando, ¿no? Usted lo verá clínicamente y empiezan los líos. Está la mujer violentadora del hombre también. No, porque por eso le decía, la hipótesis de la buena mujer es eso, ¿no? Que requiere esa atención del hombre. Pero después está la mujer que también violenta al hombre, que tampoco le da ese cobijo o esa contención. Que está con un ojo mirándole a él, pero con el ojo mirando al otro que pasa, o a la otra que pasa. Porque ahora Ujú. también se entremezclaron los roles en cuanto a que hay una apertura de las opciones sexuales. Sería un lindo tema para tratarlo en otra ocasión, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo estoy disponible para tratar este tema. Objetivamente lo podemos Claro, tratar. claro, Las claro, repercusiones que tiene uno y otro tipo claro. de vínculo y vida familiar, me parece muy interesante hacer un raconto objetivo de esto, Ah, Rubén, seguro. porque lamentablemente nosotros estamos cargados de una sexualidad ideológica, Sí, 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 sí. ideológica. ¿Qué Lamentablemente es lo sí. que, claro, qué es lo que significa? ¿Es ideológica la sexualidad? Bueno, no lo puedo negar, porque la sexualidad no es como las matemáticas. Usted va a aprender matemáticas en la escuela, en China, en Japón o en Grecia es lo mismo, 2 Es más la 2, misma. 4 en todos lados. Pero en materia de sexualidad no es así. No. No es así porque cada uno tiene su manera de ver, su filosofía, su ideología. Hoy la sexualidad está cargada de un sesgo ideológico muy particular, Sí, donde se ha dejado de lado incluso a la ciencia, lo que la ciencia ha sostenido, la ciencia médica ha sostenido a lo largo del tiempo, comprobado con hechos científicos, hoy se trata de disminuir la realidad y la evidencia con una apuesta ideológica muy fuerte, muy gravitante, que a manera de tsunami nos ha llegado a toda nuestra cultura y que es sí, importante poder tratar esta temática de una manera, yo diría, objetiva, sí. para analizar sus pros y sus contras, ¿verdad? Para que Exacto. nosotros y el oyente pueda sacar sus propias conclusiones. Y qué mejor que aprovecharlo usted en el buen sentido, porque hablar del punto de vista médico es importante porque es un tema que está muy lastimado, diría yo, ideológicamente, está lastimado el tema real, si se quiere, o el tema más desde lo científico. Decíale, Uh-huh. el filósofo, lo dice, ¿va? Porque está vivo, afortunadamente, el filósofo español Antonio Escotado, quien experimentó mucho, inclusive hasta en los campos de la droga, la autoexperimentación. Él después dejó todo eso y se convirtió en un gran filósofo, muy liberal, un erudito, doctor en filosofía. Decía, el ser humano a través de la sexualidad expresa una cosmovisión, lo sepa o no lo sepa. Pero cuando Es uno ve cierto. el comportamiento de una persona, se da cuenta qué cosmovisión, es decir, qué visión general de las cosas de la realidad, ¿no? Qué filosofía está expresando. Me parece que es un buen Sí, ejemplo como para... sí, es fundamental. Incluso para que la sexualidad funcione, yo tengo que seguir ciertos parámetros filosóficos, ideológicos y Claro, culturales. Es claro, decir, si yo considero que algo está mal en mi conciencia, evidentemente que si lo hago me va a ir mal. ¿Eh? claro, claro. Y eso va ligado a lo más interior de una persona, a lo más Sin duda, íntimo, ¿verdad? A sus sin raíces duda, filosóficas, religiosas, totalmente. este, A su moral, eh, ¿no? Su ética. a su moral, a su ética. Y yo no puedo sacar eso de la experiencia humana, porque la sexualidad forma parte también de esa expresión conductual que es el resultado de lo que yo pienso por dentro. Por supuesto, por supuesto. Entonces, me parece fundamental abrir ese espacio para que podamos compartir con sus oyentes. ¿Cómo no? ¿Cómo no, doctor? Me parece que va a ser muy, muy oportuno en esta época, en este momento del mundo y del país. Me parece que sí. Yo le agradezco una vez más su presencia y bueno, su buena disponibilidad para con nuestra tarea periodística. No sé si usted quiere dejarle a los oyentes algún número de contacto, porque estas cosas siempre despiertan interés y sé que gente que nos está escuchando está en este rango de situaciones, de experiencias, aquellos cuarentones, cincuentones o más que nos escuchan, pero también le digo a las mujeres, ¿no? Porque el doctor se especializa en todos los temas. Decidimos con él comenzar con el tema de la sexualidad masculina, pero después vamos a ir también, por supuesto, a la sexualidad femenina, si le parece bien. Sí, puedo dejar mi WhatsApp libremente, no hay ningún problema. Sí, Yo no estoy atendiendo ahora en forma particular propiamente dicha en este tiempo, pero estoy a disposición en una mutualista, como usted sabe, sí. con mis pacientes podemos, y estoy a disposición del WhatsApp también para conversar y poder responder algunas preguntas. Mi celular es el 099 Ujú. 68 Sí, 96 sí, 26. perfecto. 099-689626.
26. 26. Si es mensaje 099. de texto, si es mensaje de texto, mejor que audio, porque a veces el audio demora mucho tiempo Sí, y, sí. es O audios difícil a veces. cortos. O audios O audios cortos, muy sería. cortos, Sí. exactamente. Audios de segundos, de pronto, ¿eh? Un audio de 32, 40 segundos, un minuto como mucho ya está. O a veces yo les recomiendo que hagan audios cortos, que los fraccionen, que no hagan un audio largo de 5 minutos. Dan un audio de 32 segundos, otro de otros 30 y pico de segundos, y entre ese audio el doctor los escucha rápido y le va a facilitar la tarea, para aquellos que no puedan escribir. Y aquellos que lo puedan escribir mejor. Diría un amigo mío que habla muy bien el castellano, es más mejor que lo escriban. 099 689626. El doctor Jorge Patpatian los va a atender con mucho gusto, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un gusto y a las órdenes, ¿eh? Coordinamos Saludos a para la sus próxima. oyentes. Con Gracias. mucho gusto. Un abrazo. Bueno, nos vamos yendo nosotros también, y volvemos el día lunes. Mañana no tenemos programa porque les decía, programación especial de la radio por un evento muy especial. A partir del lunes vamos a estar. Les digo a todos ustedes, recuerden el Foro por la Libertad en Cuba, mañana a las 18 horas. Montón de personalidades que van a honrar ese evento, que le van a dar una enorme calidad oratoria, de difusión respecto a lo que significa Cuba hoy y lo que significó ayer en nuestro continente. La injerencia de esa ideología totalitaria que tanto mal le está haciendo el pueblo cubano y que tanto mal le ha hecho en el curso de la historia a nuestro continente. Vamos a conversar de todo ello mañana a partir de las 18 horas en un foro gratuito, totalmente gratuito. Ingresás por un link, tenés que ingresar a www.libertas.uy www.libertas.uy, la escritora Mercedes Vigil, va a estar el doctor Díez de Medina, el doctor Pablo Iturralde representando al honorable directorio del Partido Nacional, el diputado Conrado Rodríguez por el Partido Colorado, el diputado Rafael Menéndez por Cabildo Abierto y el especialista también y embajador argentino Joffre, especialista en estos temas, historiador de todos estos temas, también con nosotros, la periodista cubana, bloguera, bueno, ya muy reconocida a nivel internacional, Hernández, Ileana Hernández, y cubanos en el Uruguay que también van a dar su testimonio. Así que va a ser importante ese foro y yo se los recomiendo. Mañana a las 18 horas, libertas.uy, ingresas ahí, te dan el link y podés participar del mismo. Muchísimas gracias. Nos reencontramos todos para saber precisamente en dónde estamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Chau.